Juana de Arco fue una campesina de origen extremadamente humilde que se convirtió en una de las heroínas más conocidas de la historia de la humanidad. Pensar que ella forjó toda su historia aquí por esta región de Francia. Estoy a unas 2 horas de París, estamos llegando a Orleans. Una mujer liderando al ejército francés para ganar una guerra muy antigua ya contra Inglaterra. Es difícil incluso imaginar a una mujer hace 600 años liderando el ejército de Francia en una época machista muy diferente a la nuestra. Y todo eso pasó por aquí. Cuando preguntaban por qué Juana de Arco estaba enfrentando esa guerra, una mujer metiéndose entre los hombres en el campo de batalla, tienes que pensar que estamos aquí en una carretera francesa hoy, pero todo esto era campo de batalla. Y ella venía aquí diciendo que estaba inspirada por voces, escuchaba voces, tenía una inspiración divina, también tenía visiones. Y eso contagió a mucha gente, fue importantísimo para la victoria de Francia. Pero después Juana terminó pagando un precio caro por sus inspiraciones, justamente por lo que decía oír y ver. Y entonces terminó ocurriendo lo peor. Un día Juana de Arco fue capturada por los enemigos, condenada por varios crímenes que no había cometido, fue condenada por herejía, fue abusada sexualmente. Condenada también por brujería. Y bueno, ¿qué hacían con las brujas en esa época? Juana de Arco fue quemada en la hoguera a los 19 años de edad. Y así son las cosas, ¿verdad? Tuvo que pasar mucho tiempo. Fue hasta el siglo XX que la Iglesia Católica decidió canonizar a Juana de Arco, convirtiéndola en Santa Juana de Arco y ahora en una de las patronas de Francia. Bueno, más que merecido. Una estatua de una mujer victoriosa con su espada en mano, montada a caballo en el centro de una plaza en medio de la ciudad, el lugar más importante. ¿En qué otro lugar del mundo encuentras eso? Aquí estoy tratando de recordarlo. Tal vez no las conozca, tal vez no existan, o si existen son poquísimas las estatuas de mujeres heroínas. Aún más si pensamos que eso fue en la Edad Media, hace casi 600 años. Bueno, ya sabes, ¿no? Esta de aquí atrás es Juana de Arco, a quien los franceses llaman Jeanne d'Arc, la mayor heroína de la historia de Europa, la mujer que cambió la historia de Francia y todo comenzó exactamente en esta ciudad. Nuestro especial de hoy es sobre ella, una joven que vivió pocos años, pero que en pocos años cambió la historia. Francia e Inglaterra son prácticamente vecinas, separadas por el Canal de la Mancha, donde hoy pasa un tren bala que une a los dos países a una velocidad impresionante. Pero antiguamente esa distancia era inmensa y la relación entre vecinos no era nada amistosa. Durante más de 500 años Inglaterra reclamó el trono de Francia. Más que eso, a partir del año 1340, con 2 breves excepciones, todos los reyes y reinas de Inglaterra e Irlanda, que más tarde formarían el Reino Unido, se declaraban y ostentaban los títulos de monarcas de Francia. Incluso los escudos de armas de los reyes ingleses tenían referencias directas a Francia, como si un reino perteneciera al otro. Tanto en el de Eduardo III en el siglo XIV como en el de Jorge III, que duró hasta principios del siglo XIX, vemos la flor de lis, que es el símbolo francés. Solo en el nuevo escudo de armas que entró en vigor en 1801 fue cuando la flor francesa fue sustituida por el león escocés. Aunque el lema Dios y mi derecho siguió escrito en francés. Y hubo un periodo muy crítico justamente durante la breve vida de Juana de Arco, en el que los ingleses ocuparon cerca de 2/3 del territorio francés. Pero los franceses de este lado del Canal de la Mancha no reconocían ese control inglés. No aceptaban las órdenes del rey de Inglaterra y por eso entraron en guerra, una guerra tan intensa que se hizo conocida como la Guerra de los 100 Años.
aunque en realidad duró incluso más que eso. Y una figura decisiva para el desenlace de esa guerra sería la joven Juana, una adolescente que solo mucho después sería llamada Santa Juana de Arco. Por donde uno camina aquí en Orleans hay referencias a Juana de Arco. Bueno, primero la calle principal se llama Juana de Arco y por toda la ciudad hay estas marcas en el suelo que son piezas de bronce con la inscripción Orleans y el caballo de Juana de Arco, con ella montada llevando un estandarte que señala a los turistas, a los visitantes, cuáles son los lugares que están relacionados con la historia de la santa. Pero ¿qué pasa? Hay marcas como esta en todas partes aquí en Orleans, porque Juana de Arco realmente está por todas partes en esta ciudad. Estaba caminando por aquí, pero decidí parar porque recordé que he estado diciendo Juana de Arco todo el tiempo. Está bien, en portugués es Joana d'Arc, pero los franceses dicen Jeanne d'Arc. Y lo más probable es que nunca la hayan llamado por ninguno de esos nombres. El nombre antiguo en francés arcaico era Jeanne, un poquito diferente, ¿verdad? Y el apellido, ¿será que realmente era d'Arc? Hay algunas hipótesis. Una de ellas es que fuera Juana d'Arc, otra que fuera Juana d'Aile. Tal vez Juana d'Arc, la d'Arc. ¿Quién sabe? Pero lo cierto es que el nombre que ella conocía, como la llamaban, era Jeanne. Pero vamos a seguir llamándola Juana de Arco. Sea cual sea la manera correcta de decir su nombre, si no fuera por esta joven francesa, la bandera que ondea en estas tierras tal vez sería esta otra. Jeanne era la hija de un campesino muy pobre que rentaba las tierras que cultivaba para asegurar el sustento de la familia. Era la más joven de 5 hermanos extremadamente religiosa, según dicen, y desde los 13 años contaba que tenía visiones y escuchaba voces. Cuando ella nació en esa casita, en 1412, el pueblo de Domremy-la-Pucelle había sido ocupado por los ingleses y era uno de los escenarios de la Guerra de los 100 años. Fue en esa época que 2/3 del territorio que hoy forma Francia quedaron bajo control efectivo de los ingleses y de sus aliados del Reino de Borgoña. La guerra había comenzado muchas décadas antes, en 1337, por orden del rey inglés Eduardo III, que era hijo de una francesa, la reina Isabela. Eduardo III era de la casa de Windsor, que ocupa el trono británico hasta hoy. Entonces piensa lo mismo que yo pensé. ¿Cómo es que los ingleses creían que tenían derecho al reino de Francia? Aún más viviendo tan lejos, separados por el mar, ¿qué sentido tenía eso, verdad? Mucho. Francia habla un idioma completamente diferente al de los ingleses. No tiene nada que ver. Merci, que acabo de decirle aquí, por ejemplo, el inglés dice thank you. O sea, no tiene ninguna relación. Las raíces son completamente diferentes. Las culturas son diferentes, las comidas son diferentes. Ahora estoy aquí con crème brûlée, que es una especie de, digamos, pudín francés con crema de azúcar, ¿no? Caramelo encima, crema abajo, que tampoco es típico de Inglaterra. O sea, las culturas son muy diferentes, los países están lejos, pero aún así los ingleses se sentían dueños de todo esto aquí. El humor es completamente diferente. De hecho, prefiero el humor de los ingleses. La cultura, los valores, hay muchas cosas diferentes, ¿no? ¿Verdad? Los franceses toman café como nosotros y los ingleses prefieren el té. De hecho, los ingleses solo toman té todo el tiempo, tienen el té de las 5, ¿no? Famoso. Iba a decir que el francés toma vino, pero el inglés también toma mucho vino. El francés produce más vino. El inglés, él es excelente para analizar el vino que producen los franceses. De hecho, durante mucho tiempo el vino francés fue un tesoro en Inglaterra y hasta hoy los ingleses son los mejores analistas, están entre los mejores analistas de vino del mundo. La comida aquí es muy delicada, muy elaborada, mucho más que en Inglaterra. Incluso en las colonias de Inglaterra, ex colonias, como en Estados Unidos, la comida también se volvió saludable. Allá es simple. Aquí no, es mucho más elaborada. Ahora,
Ahora, hay algo que los dos países tienen en común y que poca gente sabe. La familia real británica tiene sus raíces en una región que hoy pertenece a Francia. En el siglo XI, Guillermo el Normando dominó Inglaterra. Él era de Normandía, en el norte de Francia. Y entonces, si el conquistador de este lado podía conquistar el otro lado, eso es lo que pensaban los ingleses. ¿Por qué no hacer lo contrario? Y es interesante ver cómo los matrimonios reales hicieron que esa sangre azul europea tomara colores diferentes y también se mezclara. Por ejemplo, la familia real británica del rey Carlos III tiene una fuerte ascendencia alemana. Su padre, el príncipe Felipe, era de la familia Battenberg, pero poco antes de casarse con la reina Isabel, adoptó la traducción del nombre al inglés y se convirtió en Mountbatten. ¿Y recuerdas a Guillermo el Conquistador, el rey de Inglaterra, nacido en Normandía? Pues él era vikingo. No fue por nada que en el siglo XIX la reina Victoria de Inglaterra empezó a ser llamada la abuela de Europa. Bueno, primero ella se casó con el príncipe de Prusia. Sus hijos se casaron con princesas y príncipes de 8 países diferentes. Europa es un enredo. ¿Estás pensando que la sangre azul no se mezcla? Sí se mezclan. Tú también pensaste en matrimonios por interés, ¿verdad? Claro, ellos siempre hicieron matrimonios por interés. Todo fue muy bien arreglado para que los poderosos consiguieran más poder o a veces perdieran poder. Y eso llegó hasta Brasil. Llamamos a Sergio Patrick, nuestro presentador, para que participe en esta conversación. Patrick, bienvenido a este episodio. Traje aquí mi cafecito. ¿Todo bien, gente? Patrick, ¿hay matrimonios por interés en Brasil? ¿Cómo llegó el nombre Orleans de esta ciudad aquí hasta la familia real brasileña? Si fue arreglado por interés, no lo sé, pero que fue entre familias reales, sí lo fue. Tanto que los descendientes de la familia real brasileña hoy son Orleans y Braganza, pero la familia Orleans nunca reinó en Brasil. El Orleans que fue a Brasil fue el conde de Eu, que se casó con la princesa Isabel, fue el esposo de la princesa Isabel. Si la princesa Isabel hubiera heredado el trono de don Pedro II, entonces tendríamos brasileños, tendríamos Orleans en el trono brasileño. Sí, señor. Príncipe consuerte. Príncipe consuerte Gastón de Orleans, que era el nombre del conde de Eu. Sabes que la princesa Isabel no fue reina, pero le dio la corona, una corona, a Nuestra Señora Aparecida, que fue coronada en 1904, patrona de Brasil. Entonces, al menos ella hizo reina a una. No fue reina, pero hizo reina a una, ¿verdad? Patrick, tú que vives en Estados Unidos, también conoces la relación entre esa ciudad de Orleans, que fue liberada por Juana de Arco, y la ciudad de Nueva Orleans en Estados Unidos, que fue una colonización francesa, ¿verdad? Sí, fue una colonización francesa desde el siglo XVII, y por haber comenzado en esa época, la región fue llamada la Luisiana, sí, exactamente. Es una referencia a Luis XIV, el rey Sol, que en ese entonces era el rey de Francia. Hoy en día la conocemos como Luisiana. Fue vendida a los Estados Unidos a principios del siglo XIX, en 1803. Y entonces la ciudad que fue fundada ahí, Nueva Orleans, fue una referencia al príncipe Felipe II, que era el duque de Orleans en esa época. Y la ciudad de Nueva Orleans hasta hoy celebra esa conexión con Orleans en Francia, incluso. ¿Son ciudades hermanas? Son ciudades hermanas, y Nueva Orleans en Estados Unidos hace celebraciones para Juana de Arco todos los años. Y existe una gran devoción por Juana de Arco. También existe una devoción allá. ¿Vamos a volver a la historia de Juana de Arco? Por todo eso que vimos desde la Edad Media, existían muchas razones históricas y políticas para una rivalidad terrible entre los pueblos que hoy llamamos ingleses y franceses. Juana de Arco nació exactamente durante un periodo crítico de ese enfrentamiento y creció con ideales profundamente nacionalistas. Para hacer las cosas aún más tensas, en 1420, cuando Juana tenía 8 años, ingleses y franceses firmaron el Tratado de Troyes, que arreglaba el matrimonio entre la princesa Catalina de Valois de Francia y el rey de Inglaterra, Enrique V. Y además cedía el reino de Francia a Inglaterra, en cuanto el rey francés Carlos VI muriera. Pero ¿por qué al final los franceses aceptaron entregar su reino así a los ingleses, en bandeja de plata, sin lucha, sin nada y todavía por escrito? En ese tiempo,
Francia estaba muy debilitada por la larga guerra contra Inglaterra. Ya había perdido gran parte de su territorio y el rey francés, Carlos VI, era considerado mentalmente inestable, tanto que era conocido como Carlos el Loco. Y entre continuar con una guerra que parecía ya perdida con ese rey que era inestable y ser gobernados por el rey Enrique V, sano, poderoso rey de Inglaterra, los franceses terminaron prefiriendo el control inglés. Incluso la esposa del rey, llamado el Loco, Isabel de Baviera, decidió apoyar el tratado. Si mi esposo es inestable, que vengan los ingleses. Puedo imaginarla diciendo, pensando, el problema es que con eso el hijo de Isabel, el heredero Carlos VII, perdía el derecho de ser rey. Lo que nadie esperaba era que los reyes murieran prácticamente al mismo tiempo. Entre agosto y octubre de 1422, Carlos y Enrique se despidieron de este mundo. Pero como Enrique V de Inglaterra murió primero, el escenario, que ya era políticamente muy inestable, se volvió un caos. Y de repente Carlos VII, hijo del rey fallecido, decidió reclamar su derecho al trono. Los franceses decidieron seguir luchando para mantener el reino. Y en los siguientes 6 años hubo más guerra, más incertidumbre y mucho derramamiento de sangre. En ese entonces, Juana de Arco ya no era una niña, era una adolescente. Una imagen que suponemos parecida a la de esta estatua que todavía existe en un antiguo hotel aquí en Orleans. Y ella tomó una decisión muy valiente. Iba a ir hasta el rey para decirle que quería luchar por Francia. Se cuenta que Juana se cortó el cabello muy corto y se vistió con ropa masculina para que el viaje fuera menos peligroso. Convenció a algunos soldados de acompañarla y fue hasta el palacio de Carlos VII en Chinon, en la región francesa del Valle del Loira. Dice la tradición que Carlos supo que Juana estaba en camino y también dicen que él escuchó las profecías que decían que la joven campesina iba a liberar a Francia de los ingleses. El rey Carlos VII quiso poner a prueba a Juana de Arco. Se quitó la ropa de rey, se vistió como una persona común y se mezcló entre los empleados. Le dijeron a Juana de Arco que el rey era otra persona, pero ella no se lo creyó. Salió caminando y fue directo hacia el rey. Y cuando llegó ante Carlos VII, se arrodilló y le dijo palabras más o menos así: muy noble, señor. Fue enviada por Dios para traer ayuda a usted y a su reino. Inspirada por las visiones de San Miguel Arcángel, Santa Catalina de Alejandría y Santa Margarita de Antioquía, voy a liberar Orleans y llevarlo a usted, señor, hasta Reims, para que sea coronado rey de Francia. Los religiosos que presenciaban esa escena vieron ahí una señal divina. De hecho, el primero de muchos signos que más tarde serían usados en la canonización de Santa Juana de Arco. Desde la muerte de su padre, el heredero esperaba ser coronado, pero estaba en un limbo jurídico. Según las tradiciones de la época, la ceremonia de investidura tenía que ocurrir en la Catedral de Reims, pero la ciudad de la región de Champaña estaba dominada por los ingleses. Mientras la sucesión no fuera legalmente concluida, la corona corría el riesgo de ser definitivamente tomada por el enemigo. Y ahí se juntó el hambre con las ganas de comer. Tienes que imaginar cuánto Carlos VII quería ser rey y no tenía derecho en esa época. Él necesitaba vencer a Inglaterra. Quedó encantado, impactado con todo lo que vio y escuchó. Las visiones de Juana de Arco, su inspiración divina, todo lo que ella escuchaba y todo lo que le dijo al rey, al futuro rey ese día. Carlos VII decidió aceptar la propuesta de Juana y la envió al campo de batalla, pero tomó una precaución. Juana saldría oculta dentro de un convoy de suministros, para no ser vista por el enemigo. El año que revivimos aquí en Orleans es 1429. En ese tiempo las dos naciones ya estaban en una guerra terrible. Inglaterra había conquistado París y también muchas partes del norte de Francia, incluyendo Normandía y Bretaña.
y las tropas inglesas ya se dirigían hacia el sur. Los ingleses tenían como aliado a Borgoña, que hoy es parte de Francia, pero que en ese tiempo era un reino independiente. Las tropas francesas estaban prácticamente rodeadas aquí en Orleans y también en el valle del río Loira, en el centro del territorio francés. La imagen que quedó en los libros de historia es muy impactante. Juana de Arco llegando aquí a Orleans, vistiendo su armadura, empuñando una espada y un estandarte con la cruz de Jesucristo, decidida a luchar. Y eso inmediatamente contagió a las tropas y levantó la moral de los franceses. Juana no sabía leer ni escribir, pero dictaba cartas que se enviaban a los comandantes ingleses, en las que decía: en nombre de Dios, retírense o yo los haré huir. Y ella firmaba los textos con el nombre de la doncella. El comandante de las tropas francesas en Orleans no podía creer lo que veía, una adolescente dando órdenes a su ejército. Por eso, claro, él se negaba a seguir las estrategias que ella proponía. Fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Los militares franceses fueron contagiados por el espíritu de lucha de Juana de Arco y también recibieron una ayuda fundamental de la naturaleza. Una barrera natural se interpuso ante los ingleses, el río Loira, ya que los territorios ocupados por ellos estaban al norte y lo que quedaba de Francia estaba aquí, del lado sur. En esa batalla ganada por los franceses habría ocurrido otra manifestación de lo sobrenatural que se materializaba en Juana de Arco. La tradición cuenta que en un momento muy crítico de la guerra, ella habría hecho que se detuviera un vendaval. Y con eso los franceses lograron atracar sus barcos para desembarcar armamento y suministros y continuar la guerra. Más tarde ese acontecimiento sería entendido como una señal y fue usado en la canonización de Santa Juana de Arco. La victoria en el sitio de Orleans fue el punto de inflexión en la Guerra de los 100 años. Poco a poco, las estrategias de batalla propuestas por Juana fueron dando resultado. Una a una, las ciudades en el centro de Francia fueron recuperadas y los ingleses empezaron a huir. Durante una de esas huidas, las tropas francesas quisieron atacar a los ingleses que resistían heridos. Pero Juana no lo habría permitido, alegando que era domingo, un día sagrado. Cada vez que vengo aquí, me impresiona la Catedral de Santa Cruz de Orleans. Ahora que es el mes de mayo, está toda adornada para celebrar la fiesta de Juana de Arco. La catedral fue construida a partir de 1601, o sea, mucho después de la muerte de Juana. Se terminó más de 200 años después, pero hasta hoy es prácticamente un memorial dedicado a la Santa Guerrera. Bueno, en la época en que se construyó la catedral, ella no era santa, pero ya había una gran devoción aquí en Francia. Juana de Arco volvió a encontrarse con el heredero al trono, Carlos VII, y le suplicó. Le dijo que fuera corriendo a Reims, que era necesario ser coronado pronto para acabar con la amenaza que seguía sobre los franceses. Carlos VII dudó, pero después de nuevas victorias en batallas importantes, el camino se volvió menos peligroso y finalmente pudo ser coronado en la Catedral de Reims el 17 de julio de 1429. Juana de Arco fue invitada de honor en la ceremonia, siempre usando ropa masculina, como lo hacía desde el inicio de su carrera militar. Después de la ceremonia de coronación del rey, Juana de Arco consideró que su misión había sido cumplida. Iba a detenerse, pero Carlos VII le pidió que cumpliera una misión más. Ella necesitaba ayudarlo a liberar París, que seguía bajo el dominio de los ingleses. Sin recuperar la capital francesa, Carlos VII sabía que Juana tendría el control total sobre el reino. Juana de Arco aceptó la nueva misión y en la primera ofensiva para la recuperación de París, los ingleses huyeron, pero no sus aliados, las tropas del reino de Borgoña. Entonces, en una nueva batalla, Juana de Arco fue herida por una flecha y los franceses consideraron mejor retirarse. Ahí es donde nos damos cuenta de su importancia.
porque Juana de Arco estaba herida. Ellos se retiraron. Poco después, en la batalla de Compiègne, Juana de Arco terminó siendo capturada. Y ese fue el comienzo del fin de su breve historia. Juana fue hecha prisionera de los borgoñones. Fue vendida a los ingleses y trasladada a Rouen, famosa ciudad de Normandía, donde ella moriría. Y ahí lograron cambiar la historia, o al menos encontraron crímenes de los que nadie hablaba hasta entonces. Juana estuvo encerrada en una celda oscura vigilada por 5 hombres, día y noche. A principios del año siguiente comenzó un juicio en una corte eclesiástica, donde fue acusada de herejía y brujería por las voces que decía escuchar. ¿Pero acaso esas voces no fueron ellas las que salvaron a Francia? Juana siempre dijo que eran santos quienes la guiaban en sus acciones, pero los inquisidores entendían que estaba poseída por el demonio. También fue acusada de blasfemia por haber usado ropa masculina y por haberse negado a inclinarse ante los jueces del clero, diciendo que solo sería juzgada por Dios. En total, Juana de Arco fue condenada por 70 crímenes religiosos. Los autos, los documentos que atestiguan lo que ocurrió en ese juicio, se han conservado hasta hoy en 3 copias que están en poder del gobierno de Francia. En abril de ese año de 1431, Juana fue encontrada en su celda al borde de la muerte en un posible intento de suicidio para escapar de una ejecución. Y esa historia tiene un final muy triste. El 30 de mayo de 1431, Juana de Arco fue llevada a la plaza central de la ciudad de Rouen. Dicen que ella estaba vestida de blanco. Fue llevada por los capataces para el momento final de su ejecución. Juana de Arco fue quemada viva. No tenía ni 20 años en ese momento. Sus cenizas fueron arrojadas al río Sena para que el lugar del entierro, del posible entierro, no se convirtiera en un lugar de culto. No querían que nadie fuera a rendir culto o venerar a Juana de Arco después de su muerte. Eso nos muestra cómo ya en ese momento existía una sensación, una impresión de que ese había sido el final de la vida de una santa, que más tarde sería llamada Santa Juana de Arco. Y hoy, casi 600 años después, estoy aquí en Orleans preguntándome por qué el rey Carlos VII no hizo nada para salvar la vida de Juana de Arco. Si ella había hecho tanto por él y por Francia, había dado su propia vida para salvar a Francia, pero la realidad es que ella fue hecha prisionera por los ingleses y condenada por la Iglesia de Inglaterra. Todavía no había ocurrido la Reforma Protestante. Eso solo vendría en el siglo siguiente. Pero ya comenzaba el movimiento de separación entre católicos y anglicanos. Había existido el movimiento de los Lollardos mucho antes, que es considerado precursor de la Reforma Protestante. O sea, esa decisión tomada por la Iglesia de Inglaterra era diferente, sería diferente probablemente de lo que sucedería si Juana de Arco estuviera en manos de los católicos de Francia en ese momento. Incluso las decisiones eran separadas y estaba claro la fuerza del reino británico determinando que ella fuera condenada por herejía y por brujería. Y el rey Carlos VII, ¿qué hizo? Hizo como Pilatos, se lavó las manos. ¿Será que fue omiso? ¿Hizo eso a propósito conscientemente? ¿Tenía algún poder para impedirlo? ¿O de hecho se quedó con las manos atadas porque en manos de los ingleses Juana de Arco ya no podía ser salvada? Es probable que esta última hipótesis sea la verdadera, pero eso nos hace pensar, ¿no? ¿Por qué Carlos VII no intentó salvar a la santa francesa? La Guerra de los 100 años terminó en 1453 con la victoria de los franceses en la batalla final en Castillón. No duró exactamente 100 años, fueron 116. Y hasta la Revolución Francesa los ingleses siguieron reclamando el derecho al trono de Francia. Derecho divino, decían ellos. Solo en 1797 los británicos firmaron un tratado reconociendo la soberanía francesa.
Es increíble pensar que Juana de Arco fue la única persona en la historia que fue condenada a muerte por la Iglesia y luego canonizada. Ella fue del infierno al cielo, enfrentó la hoguera, la condena máxima que existía en esa época. Y después, en una revisión que ni siquiera tardó mucho en suceder, entendieron que había ocurrido un gran error ahí. Y siempre tenemos que recordar que todo esto sucedió en un momento en que la Iglesia ya estaba casi separándose y que la primera separación vendría justamente allá en Inglaterra. Entonces ya es un momento complicado. Francia, Inglaterra, la Iglesia de un lado, la Iglesia del otro, que dentro de poco va a estar separada en anglicana y católica, dentro de poco va a venir la Reforma, pero el hecho es que Juana de Arco fue la única persona condenada a muerte y canonizada. Ahora, ¿cómo fue que eso sucedió, verdad? Bueno, primero tenemos que entender cómo se convirtió en Santa Juana de Arco. Y la historia comienza aquí en el centro de Orleans porque fue en este lugar donde ocurrió la gran batalla que cambió la guerra a favor de los franceses. Fue aquí también, más precisamente en la casa que estaba en este lugar que ves detrás de mí, que después fue remodelada porque aquí fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial. Pero la casa que estaba aquí fue donde Juana de Arco se refugió, se hospedó. Cuando ella vino a servir en el ejército francés por primera vez, cuando se alistó para intentar, como prometía, salvar a Francia, ¿qué fue lo que terminó sucediendo? El honor y la historia de Juana de Arco empezaron a ser rescatados algunos años después de su muerte. Quienes hicieron esto primero fueron su madre, Isabel, y dos hermanos, Jean y Pierre. En 1452 ellos llevaron al inquisidor general de Francia una solicitud de revisión histórica del proceso de condena que fue entonces enviada al Papa Calixto III. Los argumentos eran que el juicio no había sido conducido de manera justa en obediencia a la ley eclesiástica. Pero lo esencial, alegaban ellos, era que el proceso había sido esencialmente político. ¿Y si la heroína de los franceses, aquella que cambió el rumbo de la guerra a favor de los franceses y llevó a la coronación de Carlos VII, fuera en realidad una bruja y hereje, entonces esa coronación no tenía valor y los ingleses podrían volver a reclamar la corona francesa? 4 años después, la Iglesia terminó su investigación y concluyó que de hecho hubo errores y abusos en el proceso. Sí, Juana de Arco fue quemada viva, considerada bruja y hereje, lo que era el peor pecado posible en esa época, pero en realidad debió haber sido considerada, como sucedió después, una santa. Casi 5 siglos pasaron entre la muerte de Juana de Arco y su canonización. El proceso fue abierto por el Vaticano y tomó en cuenta las señales que manifestó la heroína francesa, como declarar inspiración divina para sus actos, así como el hecho de haber identificado al rey Carlos VII disfrazado sin haberlo visto nunca. Con el tiempo, fieles que rezaron a Juana de Arco dijeron haber sido curados, muchas gracias habrían sido alcanzadas, y el proceso canónico se concluyó en 1920 cuando el Papa Benedicto XV la declaró Santa Juana de Arco, y ella pasó a formar parte del panteón de los santos patronos de Francia.